Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y cosas buenas. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a despertar mucho interés y conversación. Vamos a sumergirnos en la vida amorosa de una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, y no solo eso, sino que vamos a explorar la opinión y las advertencias del mismísimo padre de Hande Erçel. Sí, como lo oyen. Vamos a desmenuzar lo que dijo el padre de Hande sobre su vida sentimental y las implicaciones que esto podría tener. Prepárense para un análisis exhaustivo. Para los que no la conocen, aunque ¿quién no la conoce, verdad? Hande Erçel es una de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Con su belleza, talento y carisma, ha conquistado corazones en todo el mundo. Sus series como Love is in the Air y Güneş Inkler, Hijas del Sol, han sido éxitos rotundos, y su vida personal, por supuesto, también genera muchísima curiosidad. Y es que, como ocurre con cualquier celebridad, la vida amorosa de Hande siempre ha sido objeto de rumores, especulaciones y el escrutinio constante de los medios y los fans. Es algo que viene con el territorio por desgracia o a veces por fortuna, dependiendo de la perspectiva. Así que prepárense para un vídeo lleno de detalles, análisis y por supuesto, mi humilde opinión. Vamos a desglosar lo que realmente dijo el padre de Hande, el contexto, y qué podemos deducir de sus palabras. Vamos a examinar las posibles motivaciones detrás de sus comentarios, y cómo esto se relaciona con la cultura turca y la dinámica familiar. Y no se olviden. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudan muchísimo. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Empecemos por el principio. ¿Quién es Hande Erçel? Bueno, ya mencioné que es una actriz turca de renombre internacional. Nació el 24 de noviembre de 1993, lo que la convierte en una sagitariana con una personalidad vibrante y aventurera, y yo soy muy fan de los sagitarios. Los sagitarios son conocidos por su optimismo, su amor por la libertad y su deseo de explorar el mundo. Y definitivamente Hande parece encarnar esas características. Desde muy joven mostró un gran interés por el mundo del espectáculo, y comenzó a participar en concursos de belleza. De hecho, fue Miss Turquía en 2012, lo que le abrió las puertas al mundo de la actuación. Este tipo de concursos en Turquía son muy importantes, y a menudo sirven como trampolín para el mundo del entretenimiento. Es una tradición que ha lanzado a muchas actrices y modelos a la fama. Su debut en la televisión llegó con pequeños papeles, pero rápidamente su talento y belleza la catapultaron al estrellato. Güneş Inkler fue su primer gran éxito, y a partir de ahí, su carrera despegó. La serie, con su trama cautivadora y sus personajes memorables, resonó con el público turco y le dio a Hande la oportunidad de demostrar su valía como actriz. Esta serie, junto con Love is in the Air, la consagró como una de las actrices más solicitadas de Turquía. Pero fue con Love is in the Air Senkalkam, en turco, que se convirtió en una sensación global. La serie, una comedia romántica que narraba la historia de amor entre Eda y Serkan, interpretado por Kerem Bürsin, la catapultó al estrellato internacional. La química entre Hande y Kerem fue innegable, tanto que muchos fans comenzaron a soñar con que la relación fuera real fuera de la pantalla. Y por un tiempo así fue, alimentando aún más el fervor de los fans y la atención mediática. Y aquí es donde la vida personal de Hande empezó a ser el centro de atención. Su relación con Kerem Bürsin fue muy comentada y seguida por la prensa rosa. Todo el mundo quería saber cada detalle de su relación, desde sus citas románticas hasta sus viajes. La prensa turca, conocida por su intensidad, no les daba respiro. Fotografías, rumores, análisis de sus gestos, todo era material para la especulación. La pareja se convirtió en un fenómeno y sus fans, tanto en Turquía como en el resto del mundo, estaban completamente obsesionados con ellos. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y fanfics que celebraban su amor. Pero como ocurre con muchas relaciones de celebridades, el amor no duró para siempre. Después de un tiempo, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados, lo que por supuesto generó tristeza entre sus fans. Las rupturas de celebridades, por desgracia, son algo común, y a menudo dejan a los seguidores con el corazón roto. La separación de Hande y Kerem fue un evento importante en el mundo del espectáculo turco, y generó una gran cantidad de titulares y especulaciones sobre los motivos de la ruptura.
Los fans buscaban desesperadamente pistas y detalles, y los medios de comunicación se apresuraron a ofrecer sus propias teorías. Fue un momento de gran interés público. Y es aquí donde entra el padre de Ande. Como padre es natural que se preocupe por la felicidad y el bienestar de su hija. Y según se dice, el padre de Ande Ercel, Kaya Ercel, ha expresado abiertamente su opinión sobre la vida amorosa de su hija. Y es precisamente esto lo que vamos a analizar. ¿Cómo un padre puede influir en la vida sentimental de su hija? ¿Qué peso tienen sus palabras? Vamos a explorar estas cuestiones a fondo. Pero antes de entrar en detalles sobre las declaraciones del padre, hablemos un poco sobre lo que se espera de las familias de las celebridades. Los padres de las estrellas de cine o televisión, muchas veces, se convierten en figuras públicas también, aunque no lo deseen. Sus opiniones, sus reacciones y sus apariciones públicas son observadas y analizadas al detalle. Se convierten en una parte integral del universo mediático que rodea a la celebridad. Y en el caso de Ande y su padre, Kaya Ercel, no es diferente. La familia de Ande siempre ha sido muy importante para ella. Siempre se ha mostrado muy unida a sus padres y a su hermana, Gamze Ercel. La familia es un pilar fundamental en la cultura turca, y Ande, como muchas otras personas, ha mantenido una relación muy cercana con sus seres queridos. Sus padres siempre han sido su mayor apoyo, y su hermana, su mejor amiga. De hecho, la pérdida de su madre en 2019 fue un golpe muy duro para Ande, y la familia la apoyó incondicionalmente en ese momento. Este vínculo familiar tan fuerte, sumado al estatus de celebridad de Ande, hace que las palabras de su padre tengan un peso especial. La muerte de su madre, sin duda, intensificó la unión familiar. Entonces, ¿qué es lo que dijo exactamente el padre de Ande? Bueno, la verdad es que las declaraciones concretas son un poco difusas, ya que las fuentes varían, pero la esencia de lo que se ha transmitido es que Kaya Ercel ha expresado su preocupación por la vida amorosa de su hija, y ha dado algunos consejos. La información ha sido filtrada a través de diferentes medios, lo que dificulta determinar la veracidad absoluta de cada declaración. Sin embargo, podemos analizar las implicaciones y las posibles motivaciones detrás de estas supuestas advertencias. Según las noticias y las entrevistas que han salido a la luz, el padre de Ande ha expresado su deseo de que su hija encuentre a alguien que realmente la ame, la respete y la haga feliz. Un deseo muy común en cualquier padre, ¿verdad? La aspiración de ver a sus hijos felices es universal. Pero según las fuentes, también ha hecho algunas advertencias, sugiriendo que Ande debe ser cautelosa y tomarse su tiempo para conocer a la persona con la que comparte su vida. Esta cautela es comprensible, especialmente en el contexto de la fama y el escrutinio público. Se dice que el padre de Ande ha mencionado, de forma implícita, que algunos de los romances de su hija han sido más mediáticos que reales, y que no han contribuido a su felicidad. Esto podría ser una referencia a sus relaciones pasadas, tanto con Kerem Bürsin como con otros pretendientes. La especulación en torno a la autenticidad de las relaciones de las celebridades es algo común, y a menudo se argumenta que algunas relaciones son creadas o exageradas para mantener la popularidad de los involucrados. Es importante destacar que no hemos tenido acceso directo a una entrevista formal o un comunicado oficial de Kaya Ercel, sino que las declaraciones han sido filtradas a través de medios de comunicación y redes sociales. Por lo tanto, es crucial tomar la información con cautela y analizar el contexto. La interpretación de estas declaraciones puede variar dependiendo de la fuente y la perspectiva. Es crucial leer entre líneas y considerar las posibles motivaciones. Pero, ¿qué podemos deducir de estas supuestas advertencias? En primer lugar, que Kaya Ercel se preocupa profundamente por su hija. Quiere lo mejor para ella y, como cualquier padre, desea que encuentre la felicidad en todos los aspectos de su vida. El amor de un padre es incondicional y protector, y es natural que quiera evitar el sufrimiento a sus hijos. En segundo lugar, que el padre de Ande es consciente de la presión mediática y de las expectativas que recaen sobre su hija. Sabe que por ser una figura pública, sus relaciones amorosas son analizadas y criticadas, y que esto puede influir en su vida personal. La fama tiene un precio, y uno de ellos es la falta de privacidad. Las relaciones de las celebridades se convierten en un espectáculo público, lo que puede dificultar el desarrollo de relaciones auténticas. Y en tercer lugar, que Kaya Ercel quiere proteger a su hija de posibles decepciones. Quizás ha visto señales de alarma en algunas de las relaciones pasadas de Ande, y quiere asegurarse de que no se repitan situaciones que puedan causarle daño.
Los padres a menudo tienen una visión más objetiva de las relaciones de sus hijos, y pueden detectar señales de alarma que los propios hijos pueden pasar por alto. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo la posible implicación de las declaraciones del padre de Ande. La mayor parte de la gente piensa que el padre de Ande no estuvo muy contento con la relación con Kerem Bürsin. Recordemos que Kerem es un actor muy reconocido, pero algunos rumores apuntaban a que su relación era más una estrategia para mantener la popularidad que un romance real. La industria del entretenimiento está llena de rumores y especulaciones, y a menudo es difícil separar la verdad de la ficción. La relación entre Ande y Kerem, aunque inicialmente pareció auténtica, terminó, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre su naturaleza. La presión mediática y las expectativas de los fans pueden haber sido factores contribuyentes a la ruptura. Por otro lado, debemos considerar que en la cultura turca, la familia tiene un papel muy importante en la vida de las personas, incluso en las relaciones amorosas. Los padres y abuelos a menudo dan su bendición a las relaciones, y sus opiniones tienen un peso significativo en las decisiones de sus hijos. La familia es el núcleo de la sociedad turca, y las opiniones de los miembros de la familia, especialmente los padres, son muy valoradas. La tradición, la religión y la cultura turca influyen en la forma en que se perciben y se llevan a cabo las relaciones. Los padres a menudo juegan un papel activo en la selección de pareja de sus hijos, y la aprobación familiar es crucial para el éxito de una relación. Pero, ¿es legítimo que un padre se pronuncie sobre la vida amorosa de su hija, incluso si es una celebridad? Esa es una pregunta muy interesante. Por un lado, como padres, tienen el derecho de preocuparse por sus hijos y de expresar su opinión. El instinto parental de proteger a sus hijos es innato, y es natural que los padres quieran lo mejor para ellos. Por otro lado, las celebridades tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. El equilibrio entre la preocupación paterna y la autonomía individual es delicado. En mi opinión, creo que la clave está en el equilibrio. El padre de Ande, como cualquier padre, tiene derecho a preocuparse y a aconsejar a su hija. Pero al final, la decisión final siempre debe ser de Ande. Ella es la que tiene que vivir su propia vida y tomar sus propias decisiones. La comunicación y el respeto mutuo son esenciales en cualquier relación familiar. Es importante que los padres ofrezcan su apoyo y orientación, pero también deben respetar la autonomía y la independencia de sus hijos. Las celebridades, como cualquier persona, tienen derecho a tomar sus propias decisiones en materia de relaciones. Y por cierto, ¿quién es el hombre que actualmente ocupa el corazón de Hande Erçel? Pues bien, actualmente se rumorea, aunque no hay confirmación oficial, que está saliendo con Hakan Sabank, un conocido empresario turco. Hakan es hijo de un importante empresario y pertenece a una de las familias más influyentes de Turquía. Las fotos de Hande y Hakan juntos han generado mucha expectación, y los medios de comunicación están muy atentos a su relación. La relación entre Hande y Hakan ha despertado el interés de los medios y de los fans, y las especulaciones sobre su futuro son inevitables. La posición social y económica de Hakan, sumada a su conexión con una de las familias más poderosas de Turquía, sin duda ha generado un mayor escrutinio. La prensa rosa y los tabloides turcos están siguiendo de cerca esta relación. ¿Qué pensará el padre de Hande de esta relación? Bueno, por ahora, no tenemos ninguna declaración oficial. Pero como hemos visto, Kaya Erçel es un padre preocupado por su hija, y seguramente estará observando la situación con atención. La prudencia y la cautela son clave en estas situaciones. La opinión de Kaya Erçel sobre Hakan Sabank es un misterio, pero la preocupación de un padre por la felicidad y el bienestar de su hija es comprensible. Los padres a menudo evalúan las relaciones de sus hijos desde una perspectiva diferente, considerando factores como la estabilidad, el respeto y la compatibilidad. Es posible que Kaya Erçel esté evaluando la situación, observando la dinámica entre Hande y Hakan, y esperando el momento oportuno para expresar sus opiniones. La incertidumbre es parte del juego, y solo el tiempo dirá si la relación entre Hande y Hakan prospera. En resumen, las supuestas advertencias del padre de Hande Erçel nos hablan de una preocupación paterna, de la presión mediática y de la importancia de la familia en la cultura turca. Nos invitan a reflexionar sobre los límites de la privacidad de las celebridades y sobre el papel de los padres en la vida de sus hijos. La historia de Hande y su padre es un reflejo de las complejidades de la fama, la familia y el amor en el mundo moderno. La fama y la fortuna a menudo vienen acompañadas de una serie de desafíos, incluyendo la invasión de la privacidad,
la presión mediática y la dificultad de mantener relaciones auténticas. Los padres de las celebridades a menudo se enfrentan a la difícil tarea de apoyar a sus hijos mientras navegan por este territorio inexplorado. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta exploración sobre la vida amorosa de Anne Ercel y las advertencias de su padre. Hemos analizado la trayectoria de Anne, hemos desmenuzado las supuestas declaraciones de Kaia Ercel y hemos intentado comprender el contexto y las implicaciones de sus palabras. Hemos examinado el impacto de la fama, la importancia de la familia y la búsqueda de la felicidad en el contexto de la cultura turca. La historia de Anne Ercel es un recordatorio de que, a pesar de la fama y la fortuna, todos buscamos el amor, la felicidad y la conexión con nuestros seres queridos. La búsqueda de la autenticidad en las relaciones y la importancia de la familia son temas universales que resuenan en todos nosotros. Gracias por acompañarme en este viaje. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan sobre las declaraciones del padre de Anne? ¿Creen que es legítimo que un padre se pronuncie sobre la vida amorosa de su hija, aunque sea una celebridad? ¿Qué opinan sobre la relación actual de Anne con Hakan Sabank? ¿Creen que la presión mediática afecta las relaciones de las celebridades? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. La discusión sobre la vida amorosa de Anne Ercel nos invita a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones en el mundo moderno. Las expectativas sociales, la presión mediática y las dinámicas familiares son factores importantes que influyen en nuestras decisiones. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Eso me ayuda muchísimo. Continuaré explorando temas interesantes y relevantes para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden, la vida es una aventura, así que disfrútenla al máximo.